Ok, bienvenidos aquí a esta plática sobre discapacidad e inclusión, bueno, titulada La comunicación humana y la inclusión educativa. Está aquí ya llegando más gente. Por favor, pasen, tomen asiento. Y hoy los voy a acompañar aquí en la Universidad de las Américas, Ciudad de México, en donde tenemos la carrera de comunicación humana. Esta carrera forma a los y las estudiantes dentro del campo de apoyo hacia personas con discapacidad, trastornos de aprendizaje, cuestiones de lenguaje, audición. Para más información pueden llamar a los teléfonos o buscarnos por nuestras redes sociales y les podemos dar información. El próximo ciclo escolar se abre próximamente, pero vienen los exámenes de admisión, entonces pueden venir o pueden llamarnos para hacer estas citas y hacer los exámenes de admisión. Es uno de los pocos lugares en la Ciudad de México y en el país donde pueden estudiar esta carrera y que puede atender a niños, adultos, adolescentes y les puede ayudar mucho para el trabajo con problemas de aprendizaje, problemas para aprender, condiciones de vida como el autismo y personas con discapacidad intelectual u otras discapacidades. Vamos a dar inicio a esta plática de la discapacidad y la inclusión. Ustedes pueden ir siguiendo esta plática con las láminas que ustedes están viendo en vivo en la transmisión y si tienen alguna pregunta la pueden escribir y aquí me van apoyando para leer estas preguntas. También la gente que está aquí puede formular preguntas. Les veo cara de dudas a algunas de ustedes. Entonces vamos a comenzar. Dentro de la historia de la discapacidad, tenemos que siempre la gente que nació con alguna característica distinta a la de los demás, pues era vista como algo diferente, primero los veían como objetos, luego las empezaron a ver como personas, pero eso no tiene mucho. La cuestión de los derechos de las personas con discapacidad empieza alrededor del año 2000. Antes de eso, sí pasaron por muchas cuestiones históricas dentro de los modelos clínicos, médicos, y finalmente con en el modelo educativo e inclusivo. Y en estas culturas como los egipcios, los griegos, los romanos, se veía mucho el trabajo hacia las personas con discapacidad, pero desde un punto de vista más médico. Los egipcios sí los incluían dentro de sus sociedades, sí los tenían concebidos como personas dentro de la cuestión de por ejemplo, de que eran mensajeros de los dioses o que eran personas con algún tipo de característica especial. No los limitaban, pero tampoco los integraban completamente. Los griegos y los romanos sí los llegaron a limitar, a segregar y les ayudaban a desvivir para no estar en este mundo ya que los cánones eran la perfección y la belleza. Entonces, sí, se dice la tradición que los lanzaban por una de las laderas del monte donde está construido el Partenón. Y esto por las cuestiones pues, de la perfección humana que tenían. Aquí, eso era en esa parte del mundo, en Europa y en Asia Menor, ¿no? Pero acá en América, las culturas precolombinas, en específico los mayas, los aztecas, veían mucho por estas personas y también era un concepto muy parecido al de los egipcios. Eran personas que eran, digamos, especiales. A mí no me gusta utilizar la palabra especial por lo que significa en la actualidad, pero sí eran personas con características como mensajeros de los dioses también, o que venían a cumplir una misión en específico. Y están representadas, igual que los egipcios en algunos de los frisos, aquí en América, en Mesoamérica, están representadas en algunos códices, en algunas esculturas, en algunas decoraciones, y eran consideradas como personas dentro de la sociedad. Más adelante, conforme fue pasando la historia, llegamos a la época de la Edad Media y el Renacimiento,
donde las personas con discapacidad forman o con condiciones de vida forman parte de las cortes de estos grupos que amenizaban y divertían a los demás y no tenían esa función que llegaron a tener en algunos momentos, ¿no? Se burlaban de ellos, los consideraban diferentes, pero en el mal sentido de la palabra. Y en algunos momentos sí también los ayudaron a desvivir o no los ayudaron a estar integrados. Eso va ocurriendo. Ya en la época de la Revolución Francesa empezamos a tener los conceptos actuales, el concepto de integrar. El de inclusión viene hasta el siglo XX, pero sí tenemos que definir cuál es la diferencia entre inclusión e integración en esta época. En la Revolución Francesa seguimos con el modelo médico. La gente con discapacidad, entre comillas, está enferma. Entonces necesitan una cura y son llevadas a hospitales o a lugares en específico donde se les va a dar un tratamiento y se les va a ayudar. En esa época, en ese más o menos finales del siglo XVIII, 1796, con todas las ideas de Rousseau, y con Napoleón a principios del siglo XIX se va abriendo estas escuelas, la Escuela Nacional de Sordos en París, digo, el Instituto Nacional de Sordos y Mudos en París y el Instituto de Ciegos también, ¿no? Ahí en París. Pero sobre todo el trabajo fue para sordos y mudos y hay un caso muy importante en la historia, ustedes lo pueden buscar en las redes, es el caso de Víctor de Aveyron y es el primer caso registrado y documentado de una persona con ciertas características, ¿no? Que en este sentido era un joven de 12 años que no hablaba, que no se comunicaba de manera oral, sino a través de ruidos, a través de movimientos y de esta manera se comunicaba. El doctor Itard, que es el que lleva este caso, hace todo el reporte, les digo que lo pueden buscar en redes, y es un caso bastante interesante. Ahí ya se puede ver que conocen la lengua de señas, que es uno de los aspectos que nos pueden ayudar aquí en la comunicación humana para poder apoyar a las personas que no saben comunicarse de manera oral, se les enseña la lengua de señas. Es uno de los tantos métodos. Llegamos al siglo XIX y les comento esta parte de Napoleón, pero también empieza a haber otros trabajos, por ejemplo, en Alemania y finalmente en México, que somos del primer país en América que hace el trabajo hacia personas con discapacidad, junto en la presidencia de Benito Juárez, y se abre la Escuela Nacional de Sordos y la Escuela Nacional de Ciegos aquí en lo que era el Distrito Federal, ahora Ciudad de México. Y eso empieza a ser en la época de las leyes de reforma. Entonces es un paso muy interesante. Luego, para 1876, se abre en Estados Unidos la Asociación Americana, actualmente se llama Asociación Americana de Discapacidad Intelectual. En ese tiempo ya no se utiliza ni tampoco el concepto Asociación Americana de Retardo Mental. Ya no se utiliza ese concepto desde 1993 por la Declaración de Salamanca, en la que vuelve a las personas sujetos como discapacidad, personas con discapacidad intelectual, se les pone el sustantivo de persona, porque antes que nada, todos somos personas, nada más que vamos naciendo con ciertas características distintas, dentro de las cuales pueden ser condiciones de vida como el trastorno del espectro autista o personas con discapacidad intelectual o personas con discapacidad auditiva o visual, etcétera, etcétera, ¿no? Y también personas con problemas de aprendizaje o personas con problemas de aprender o personas con ciertos trastornos del desarrollo como el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Y eso va siendo hasta nuestra actualidad. Ahorita, como les mencionaba en el inicio de la plática, en el año 2000 se hace la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad y empieza ya a ejercerse esta legislación a nivel mundial por la ONU. México es un país que lo fomentó y que lo ratifica en el 2008 y al ser un país que tiene el convenio de las personas con discapacidad intelectual y sus derechos, es un país que busca junto con otros el reconocimiento, la validez, la integración y la inclusión de las personas con discapacidad.
Ahí vamos viendo, no se ve, bueno, espero que ustedes lo estén viendo bien en pantalla, la diferencia entre inclusión e integración. Y la inclusión, la integración es una forma de trabajar con las personas con discapacidad, pero nada más es abrirles las puertas y no hacer ningún ajuste, ninguna adaptación, ninguna adecuación en estas cuestiones. Y la inclusión sí, es abrir las puertas y hacer estos ajustes necesarios o las adecuaciones necesarias que se tengan que hacer para que las personas con alguna de estas condiciones de vida puedan estar en el mismo entorno que los demás. Actualmente se está utilizando el concepto del diseño universal del aprendizaje, donde desde la planeación de las clases, de las materias, de todo esto, se está tomando en cuenta a toda la diversidad de personas que se encuentran en este mundo, ya sea con alguna discapacidad, con alguna condición o con algún trastorno del desarrollo o dentro de todo el espectro de la diversidad, y se está tomando en cuenta para que ya no se tengan que hacer, porque ya también se está dejando de utilizar el concepto de ajustes necesarios, ¿no? Entonces ya se hace la planeación desde el concepto del diseño universal del aprendizaje, que esto es una herencia de lo que es la arquitectura, y cuando llega este diseño universal del aprendizaje hacia la educación es justo eso, diseñar para todos y para todas las personas que tenemos a nuestro cargo, ya sea en la parte educativa, en la parte terapéutica, y se está tomando en cuenta la individualidad de cada una de las personas y las necesidades que tiene cada una de las personas. Entonces, en este modelo de la inclusión, vamos tomando en cuenta a la persona en su individualidad y en sus necesidades. Eso es algo que se ha ganado a lo largo de la historia y que empieza desde 1993 con el concepto de la Declaración de Salamanca, que aquí en México influye en la Ley General de Educación de 1993 y luego en el artículo 41 en específico de la Ley General de Educación, y luego en el artículo tercero de la Constitución aquí en México, donde se habla de la educación es para todos. Para ya en los últimos años, hace 5 años más o menos, que se hace el censo del 2020, unos meses antes de la pandemia, que bueno, fue el mismo mes de la pandemia, se sacan los resultados para el 2021 y se tiene una población sin discapacidad, que ustedes pueden ver en pantalla, de 126.014.024 habitantes sin discapacidad. Y si ustedes checan del otro lado, se va teniendo una población con discapacidad del 16%, 16.5, es decir, 20 millones más o menos, casi 21 millones de personas con discapacidad. De las personas sin discapacidad, más o menos es el 48% de hombres y 51% de mujeres, y personas sin discapacidad aquí en la Ciudad de México, donde está la sede de la Universidad de las Américas, es alrededor de 9 millones. De personas con discapacidad, se tiene históricamente en el 2000, que es el primer censo que se hace, es del 2% de personas con discapacidad. En ese tiempo había 97 millones aproximadamente de personas sin discapacidad. Entonces el 2%, que más o menos representa alrededor de casi 1 millón y cachito de personas con discapacidad. Para el 2010 sube al 6% y actualmente, si ustedes lo ven, en el 2020, 16%. Ahorita el INEGI está haciendo el censo parcial para saber también, y una de las preguntas es de personas con discapacidad, entonces sabremos en un par de meses cómo se encuentran estos números, ¿no? Ahorita ya hay alrededor de casi 130 millones de mexicanos. Si seguimos con la misma tendencia estadística, yo creo que llegaremos a unos 21 o 22 millones de personas con discapacidad. El concepto del INEGI de personas es, o sea, en estas circunstancias, busca ella personas con discapacidad, con limitaciones en la actividad cotidiana o con alguna condición mental. Son las tres variables que el INEGI utiliza para ubicar estas personas con condiciones de vida, con discapacidad o con trastornos del desarrollo. Se ha visto que hay un aumento en la población con limitación. Para ver, México es una población, tiene una población muy específica con trastornos de la visión.
Eso en lo educativo implica mucho, implica que tengamos que hacer adecuaciones, ajustes o diseños universales dentro de las planeaciones en donde tengamos que contar con apoyos visuales como puede ser la iluminación, el tamaño de la letra, el tipo de letra o adecuaciones en el material. Se ha identificado más o menos 6 millones de personas con discapacidad visual. Eso implica también hacer campañas en las escuelas de salud visual, por ejemplo, uso de lentes o que vayan ciertas compañías a hacer la revisión oftalmológica de los estudiantes, y esto en todos los niveles, que va desde la educación básica en preescolar hasta me voy hacia también a la parte de educación superior también, porque todos tenemos el derecho a estas cuestiones, ¿no? El gobierno federal ha hecho una campaña, pero también instituciones privadas, ¿no? Y yo los invito también a que ustedes se chequen la visión y también otra parte a nivel educativo, la audición. También se ha reportado ahí una parte importante de personas con pérdida auditiva y nosotros no vemos mucho la parte visual dentro de la carrera de la comunicación humana, pero sí vemos sistemas alternativos y aumentativos, pero sí se trabaja y se les prepara a los alumnos y a las alumnas dentro de esta carrera a la parte auditiva de prótesis, de terapia de lenguaje y de audición, que ubiquen lo que es un implante coclear y todo eso. Si necesitan información sobre esto, que son aspectos muy interesantes y en donde se puede trabajar mucho este aspecto, los tenemos aquí en la Universidad de las Américas, Ciudad de México. Entonces, ahí ustedes pueden ver los números, los porcentajes, y esa es la importancia de estudiar esta carrera, porque existe un número importante de personas con discapacidad, con limitaciones en la vida y que no se pueden adaptar, y con cuestiones de audición o cuestiones visuales. Vean los números. Ahí ustedes pueden ver esta cuestión. Limitaciones para caminar, que eso o sea, es discapacidad motora, que también se necesita un trabajo ahí en específico. Tenemos otros lugares que no necesariamente son aquí en la universidad, pero también llevan ciertas materias, por ejemplo, toda la cuestión motriz y la cuestión sensoriomotriz, porque también se necesitan masajes, se necesita estimulación orofacial, se necesita también cuestiones de trabajo a nivel de extremidades inferiores o superiores, y existen alrededor de 8 millones de personas con cuestiones motrices, no necesariamente que estén en una silla de ruedas, pero también a lo mejor que necesiten prótesis tipo bastón, tipo muletas o de tipo prótesis por alguna amputación. También con cuestiones para la vista, que ya lo habíamos visto, son 12 millones, que son las cuestiones desde una cuestión sencilla del uso de lentes hasta cuestiones profundas como la ceguera. También cuestiones de audición que van desde una pérdida auditiva sencilla a una pérdida auditiva profunda, la anacusia, ¿no? Y son alrededor de 5 millones. Cuestiones de la comunicación, o sea, problemas para hablar, problemas para comunicarse, que eso es justo lo que se ve en una terapia de lenguaje aquí en la universidad. También existe en otros lugares, pero nosotros tenemos esta carrera, 2.234.000 personas que tienen problemas para atender el cuidado personal, es decir, para la autonomía, que ahí entran las personas con discapacidad intelectual, personas dentro del trastorno del espectro autista. Existen alrededor de 5 millones, de 2.430.000. También un trabajo importante que a veces nada más pensamos que se hace el trabajo para niños o para adolescentes o para recién nacidos. También aquí en la universidad se les prepara a los alumnos y a las alumnas para el trabajo con adultos y con adultos mayores que no puedan recordar, que tengan problemas para concentrarse o que hayan tenido alguna pérdida en las funciones cognitivas por algún infarto cerebral, por alguna situación en específico, por ejemplo, demencias seniles como el Alzheimer o un ictus, cuestiones de ese tipo también es muy importante, ¿no? El trabajo, que son alrededor de 5 millones. Y si ustedes ven la tendencia, México es un país que está envejeciendo, no al ritmo de Europa, que ellos tienen otras estadísticas, pero nuestra población de adultos mayores, y que son unas materias que llevan en los últimos semestres, en quinto y en sexto semestre aquí en la carrera, la atención a adultos mayores, que va desde las cuestiones de rehabilitación neuropsicológica, cuestiones de terapias de lenguaje, en ese sentido que también es una población
muy, muy importante. Y también cuestiones de condiciones mentales, que son las personas que están en psiquiátricos que necesitan cuidados muy específicos, y no solamente en psiquiátricos, sino también que están con tratamientos específicos, pero que están incluidos en la sociedad, pero que sí necesitan ciertos cuidados. Eh, ¿Qué pasa cuando trabajamos con las personas en estas condiciones y que les damos estos apoyos, trabajamos, les damos las terapias? Pues entonces vamos viendo muchos beneficios. Por ejemplo, la autoestima, el autoconcepto se ven beneficiados y aparte están incluidos. Cuando nosotros incluimos a todas las personas y estamos trabajando bajo estos parámetros de los derechos de las personas con discapacidad o condiciones de vida, mejoramos las condiciones, porque nuestro trabajo dentro de esta carrera de comunicación humana es mejorar la calidad de vida de las personas a las cuales atendemos, ¿no? De una manera ética y responsable en un espacio terapéutico, y ahí vamos mejorando la autoestima, el autoconcepto, estos conceptos emocionales y socioemocionales. También vamos trabajando desde pequeños, desde bebés, esta estimulación temprana, estas intervenciones hechas de acuerdo a una valoración, que aquí también ellas van aprendiendo las pruebas y valoraciones, las baterías que nosotros hacemos para poder hacer programas de estimulación en lenguaje, en audición, en aspectos intelectuales, en aspectos sociales, y que de esta manera podamos ir sensibilizando a las poblaciones, a veces a los mismos papás, a las familias, a las escuelas, a las empresas donde estas personas van a trabajar. Y en esta inclusión y en este trabajo, pues ganamos todos, ¿no? Porque en la inclusión no solamente ganan las personas con discapacidad, sino también ganan sus familias, sus empleadores, la sociedad en general, y pueden ejercer estos derechos que actualmente se hablan a nivel gobierno federal y a nivel internacional, de la equidad y de la igualdad, porque así también como nosotros, personas sin discapacidad aparente, tenemos el derecho a trabajar, también el mismo tienen las personas con discapacidad con condiciones de vida. Tienen derecho a trabajar, a vivir de una manera autónoma e independiente, cosas que también se tienen que trabajar desde un principio, ¿no? Y no es trabajar para este momento, eso también trabajar para el día de mañana. Un día las familias, el papá, la mamá no van a estar en ese momento, no necesariamente tienen que faltar porque hayan fallecido, sino también son personas que pues, se van a mover solas en el transporte público, o que van a poder transportarse por sí solas de alguna manera motriz, pero que pueden ir a sedes laborales, y nosotros también como personas dentro de la comunicación humana poder sensibilizar a las empresas y que ahí estén trabajando más personas, ¿no? Como es el caso de algunas de las personas que vienen a la práctica que tenemos nosotros aquí en la Clínica Oira, que es de la universidad, y que son adultos que están trabajando o que están pudiendo desarrollar ciertas habilidades prelaborales para poder estar trabajando en un futuro, ¿no? Y es también ir cambiando este paradigma clínico de personas enfermas, porque no lo son, son personas con condiciones de vida y que tienen el derecho a la inclusión. Y trabajar estas habilidades que nos las propone la Asociación Americana de Discapacidad Intelectual a través de la inclusión, del trabajo terapéutico, o en ciertas áreas, en las escuelas, en la familia, que ahí están estas áreas de la discapacidad: la comunicación, el cuidado personal, las tareas hogareñas, las habilidades sociales, la utilización de los servicios de comunidad, el autocontrol, la salud y seguridad, las habilidades académicas funcionales, el uso del tiempo libre ocio, que es lo que pueden hacer las personas con discapacidad dentro de estas características, y sobre todo encaminarlos al trabajo, como les decía hace unos momentos. Trabajando estas áreas, podemos ir trabajando más aspectos de la autonomía y de la vida independiente, ¿no? Esta parte de la comunicación a través de las terapias en lenguaje, en audición, y darles las herramientas también dentro de los sistemas alternativos y aumentativos de comunicación humana, para que las personas que tal vez no puedan desarrollar una parte oral adecuada también tengan otras formas de comunicación
a través de tableros, a través de dispositivos electrónicos, a través de tarjetas y objetos de identificación o de lengua de señas o ciertos movimientos manuales que les pueden ayudar para comunicarse. También enseñarles el cuidado personal, la parte de la vida en comunidad en casa, el uso de las instalaciones, los aparatos, el uso de la tecnología, las habilidades sociales, el tener pareja, el ejercer una sexualidad responsable, el derecho a tener amigos, amistades, el derecho a ir a un karaoke y cantar con los de su edad. Toda esta cuestión también es necesario trabajar, ¿no? Y hacer sensibilización en la sociedad. La utilización de los servicios de la comunidad como el transporte público, las banquetas, los edificios, los servicios, el ir al cine, ir al teatro, el ir a un restaurante y pedir un servicio, el uso del dinero, el uso de los bancos. A veces no están acostumbrados. Hay un banco aquí en México que se les ha dado mucha capacitación y ahorita los bancos, todos estos servicios financieros están tendiendo a ser más inclusivos, ¿no? Eso sí ha ido cambiando, pero se necesita hacer mucho más. Y también darle y ayudarle a desarrollar a las personas con estas condiciones el autocontrol, el automonitoreo, el que ellos estén revisando, que sean responsables de sus conductas, el que también dentro del campo de la salud y seguridad, que sepan la toma de sus medicinas, el por qué las toman o el por qué tienen que ir a terapia, etcétera. También el que sean funcionales y que, por ejemplo, o sea, apoyarles en la escritura, en las matemáticas, en la lectura, y si no han desarrollado estas habilidades, bueno, hacerlos funcionales y darles alternativas también para que lo sean. También en este uso del tiempo libre, como les había dicho, y en las habilidades prelaborales y laborales. Cuando se les incluye en todos estos aspectos, las personas con discapacidad van a aprender de ellas mismas y de los demás y se pueden desarrollar en otros campos y no estar encerrados en sus casas, sino estar en otros ámbitos como la escuela, como la comunidad y como áreas laborales para que puedan irse desarrollando como individuos dentro de una sociedad. Pueden tener amigos, compañeros de trabajo, ¿por qué no parejas? ¿Por qué no casarse? Inclusive, si es posible y es su decisión, tener hijos, porque también ese es su derecho, ¿no? Nosotros no podemos decidir por otra persona, también tenemos que hacerlos conscientes y si ellos quieren tener hijos es su derecho, también que ellos sean conscientes de que los tienen que cuidar, ser responsables, ser autosuficientes, etcétera, ¿no? Y sino que ellos también tengan el derecho de pedir sus apoyos, los servicios hacia a lo mejor de terapia emocional, de terapia de lenguaje, de terapia de lo que necesiten y acceder a una equidad y a una igualdad dentro de la educación que los prepare para vivir de manera autónoma, independiente y poder trabajar de una manera independiente y autónoma también, ¿no? Y que puedan desarrollar estas destrezas o estas habilidades socioemocionales y ser personas como cualquier otra. Y dentro de los retos que tenemos o sea, para poder trabajar dentro de esta carrera de comunicación humana hacia las personas dentro de estas características, es seguir trabajando con la inclusión en todos los niveles, en todos los grados escolares, pero también en las áreas laborales, en las áreas de la comunidad. Y que nosotros podamos ser esos agentes de cambio para que las personas dentro de estas condiciones de vida puedan ejercer y darles a conocer sus derechos y que nosotros podamos también defenderlos por ellas, pero también capacitar a las personas que ellos puedan ser estos mismos agentes que defiendan sus propios derechos. Y hay que abrir más espacios dentro de la comunidad, en empresas, en escuelas, en negocios, en lugares, para que las personas puedan estar haciendo lo mismo que los demás, ¿no? También lo que implica las medidas de seguridad, las medidas de género, las medidas de todo esto, también poderlas ejercer. Y permitir más espacios en la comunidad, más inclusión laboral, más inclusión educativa y el trabajo sobre todo también en personas adultas mayores dentro de todo esto, ¿no? Lo que les decía, personas que padecieron algún ictus, algún infarto cerebral, algún accidente cerebrovascular, alguna demencia senil, e irlos educando para la vida y darles más herramientas y también ir apoyando a las familias
padres, hermanos, amigos, etcétera, etcétera, ¿no? Lo normal dentro del trato que tenemos hacia las personas es un trato normal. Tenemos que ir apoyando estas habilidades para que las personas con discapacidad y con todo, desde muy temprana edad hasta edades adultas mayores, puedan estar incluyéndose en todos los sentidos. No sé si tengan alguna pregunta en redes o aquí en el auditorio, no sé. Bueno, si ustedes están interesados en esta carrera, les recuerdo, es la licenciatura en Comunicación Humana aquí en la Universidad de las Américas, Ciudad de México. Próximamente serán los exámenes de admisión, pero llamen, pidan informes. Existen varias formas de poder entrar a la universidad, pero vengan acá y hay varias modalidades que pueden ustedes estudiar y tenemos los servicios de la clínica Oira que atiende a personas con problemas de audición, de comunicación, de lenguaje y también pueden venir aquí para poder ser atendidas. Y si ya no tienen alguna duda, pues pueden escribirlas, aquí las estaremos resolviendo y cualquier cosa estamos en contacto con ustedes aquí en la Universidad de las Américas, Ciudad de México. Gracias por su atención y estamos en contacto.